Bueno, ahora vamos a presentar a Ricardo Rojas, abogado y juez de cámara, fue juez de cámara en el Tribunal de Criminal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, doctor en Historia, además por SEADA, en Historia Económica, fue profesor de Análisis Económico del Derecho en la UBA y profesor visitante en varias universidades. Bueno, ha escrito numerosos libros, es imposible nombrarlos todos, pero de su especialidad, y ensayos económicos, jurídicos e históricos, y también novelas. Es muy prolífico, Ricardo. Muchas gracias. La verdad que es un privilegio estar en esta mesa con un héroe de la libertad, como el diputado Mani, ¿no? Que desde los primeros tiempos de aquel año 83 batallaban en soledad con el ingeniero Alzogaray en el Congreso. Yo me voy a referir brevemente a lo que fueron los principales temas que Alzogaray desarrolló en sus presentaciones en el Congreso. Alzogaray fue diputado entre 1983 y 1999. También fue convencional constituyente en la reforma constitucional del 94. Y bueno, algunas referencias a estas intervenciones voy a hacer. Mi idea en el trabajo que escribí para el libro fue tratar de sistematizar esas ponencias de Alzogaray en temas y fundamentalmente dividirlos en dos épocas: el Alzogaray durante el gobierno de Alfonsín y el Alzogaray durante el gobierno de Menem, que me pareció importante ver cuál fue su respuesta a cada uno de esos gobiernos. Primero quisiera hacer alguna referencia más íntima, más personal mía. Cuando publiqué en las redes que iba a escribir o que estaba escribiendo un trabajo sobre Alzogaray, me llovieron comentarios diciendo: pero Alzogaray defendía la economía social de mercado. Y me acordé que hoy en el siglo XXI tenemos 20 etiquetas distintas de liberalismo y que es bastante difícil poder hablar de libertad sin caer en alguna etiqueta. Entonces mi respuesta a eso es: lean lo que decía Alzogaray en el Congreso y se van a dar cuenta que la etiqueta no tiene nada que ver. Alzogaray también mencionaba a Hayek, mencionaba a Mises, mencionaba permanentemente a Alberdi, y yo creo, esto es una conjetura mía, que el gran respeto o la admiración que tenía Alzogaray por economistas como los que mencionaba Pablo, como Erhard en Alemania, en Audi en Francia, en Audi en Italia, Ref en Francia, era porque eran economistas que defendían la economía social de mercado en una Europa destruida, donde uno no se podía dar el lujo de ponerse a fantasear con las ideas, sino que había que tomar decisiones. Y Argentina era un país que estaba destruido, y Alzogaray lo sabía, y había que tomar decisiones. Por lo tanto, yo rescato la figura de Alzogaray más allá de las 20 etiquetas que podamos discutir del liberalismo hoy en Argentina. Brevemente, para mencionar los principales temas que se discutieron en el Congreso en esa época, en primer lugar, obviamente el fuerte de Alzogaray era la economía, y sus principales intervenciones tuvieron que ver con cuestiones económicas. Y hay algo que también es tal vez una cosa muy íntima mía. Alzogaray para mí es el antipolítico, ¿no? Uno escucha a políticos gritando en la televisión todo el tiempo, diciendo frases vacías. Alzogaray era todo lo contrario, era una persona que hablaba despacio, que hablaba un castellano muy florido y muy bien hablado, que no utilizaba palabras que no correspondiera utilizar, y los que lo criticaban por decir que era muy reiterativo, para mí eso era una virtud. Alzogaray sabía cuáles eran los problemas que había en Argentina y cuáles eran para él las soluciones, y cada vez que tenía la oportunidad las repetía. Y por lo tanto, muchos diputados peronistas y radicales en el Congreso terminaron dándose cuenta de cuáles eran los problemas argentinos de tantas veces que lo escuchaban a Alzogaray repitiendo y repitiendo las mismas cosas. Y básicamente, bueno, Alzogaray en aquella época, en los 80, decía: arrastramos un grave problema desde hace 40 años, que él lo focalizaba justamente en el inicio del peronismo. La ley de presupuesto, que para Alzogaray era la primera ley y
y la más importante ley que se sancionaba anualmente en el país, en Argentina es simplemente un trámite, que además después se pasa por arriba con ampliaciones y, a ver, el presidente Fernández por decreto de necesidad y urgencia amplió el presupuesto, algo por lo cual debería estar preso. Sin embargo, la comisión de seguimiento del decreto de necesidad y urgencia probablemente se lo va a convalidar. Alzogaray le mencionaba a los radicales, hay que bajar el gasto. No es simplemente eliminar el déficit, porque el déficit uno lo puede eliminar creando nuevos impuestos, imprimiendo moneda o endeudándose. Esas no son soluciones. La solución es gastar menos. Permanentemente se lo repetía, obviamente no era escuchado, y eso lo llevaba a explicar cada vez que se discutía el presupuesto cómo se empobrecía el país a partir de la enorme cantidad de gasto que se preveía y del déficit que luego había que salir a cubrir por alguna de estas tres variantes. Fue muy explícito en esto, atacó toda forma de regulación económica en el Congreso. Cada ley que intentaba regular actividades fue fuertemente criticada. Promovió una interpelación al ministro Surril, el ministro de Economía, en el año 85, que fue muy interesante, ¿no? Esto del humor de Alzogaray que mencionaba Pablo, porque Alzogaray fue a esa interpelación con el discurso de apertura de las sesiones del año 85 de Alfonsín en el Congreso, donde Alfonsín decía: vivimos en un país que ya no funciona más, con reglas que hay que cambiarlas todas, este sistema económico ya no funciona, la Argentina hay que modificarla completamente. Y entonces Alzogaray le explica a Surril: mire, ustedes han aplicado socialismo como todos los gobiernos anteriores, los militares, los gobiernos anteriores y esto. Quiere decir que si hay que cambiar las reglas, como dice su presidente, el único camino es la economía de mercado. Explíqueme cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar para ir hacia la economía de mercado. Obviamente Surril se ofendió, dijo que eso no era lo que iban a hacer, y ese mismo día Alzogaray le pide juicio político al ministro de Economía. Y lo que dice, porque era un hombre muy respetuoso, esto no va en desmedro de la persona de Surril, que es un hombre muy honorable, pero evidentemente no tiene ni idea de lo que hay que hacer con el país. Y si el ministro de Economía no sabe cómo cumplir la orden que el presidente le está dando y no entiende cuál es el camino para cambiar las cosas, este ministro de Economía hay que sacarlo inmediatamente y poner otro. Ese tipo de conductas, muy valiosa, porque cuando uno dice un diputado no hace nada o dos diputados no tienen poder en el Congreso, pueden tenerlo, depende de cómo actúen. Alzogaray y Mani en los primeros tiempos del Congreso se hicieron escuchar mucho. Capítulo aparte fue el gobierno de Menem respecto de la cuestión económica, porque también mucho se dice que Alzogaray fue de algún modo seducido y cooptado por Menem y su gobierno. Yo no puedo hablar en términos personales porque no conozco esa historia, pero sí puedo hablar a través de los discursos parlamentarios y de las votaciones parlamentarias de Alzogaray en el Congreso. Obviamente cuando asumió un señor que todos pensábamos que nos iba a terminar de destruir y donde en Argentina se empezó a decir que la única salida era Ezeiza, y este señor un día con toda su elocuencia empezó a hablar de la economía de mercado, de la economía popular de mercado, hablaba Menem, y que había que privatizar y que había que desregular. Obviamente Alzogaray se entusiasmó, dijo: si esto lo dice en serio, esto es lo que hay que hacer. Y llegó a ser asesor ad honorem, muy breve tiempo, le dio algunos informes sobre lo que él pensaba que había que hacer. Sin embargo, en su rol de parlamentario, siguió siendo crítico. Alzogaray decía: el rumbo es este, hay que privatizar, hay que achicar el Estado, hay que desregular, pero el problema que tiene este gobierno es la implementación de estas cuestiones.
y fue muy crítico en la implementación. Desde 1992 hasta que se fue del Congreso, Alzogaray votó en contra de todos los presupuestos que el Poder Ejecutivo enviaba, diciendo que eran presupuestos deficitarios y que no podía tener déficit el presupuesto. Es más, fue bastante, fue muy cauteloso con la convertibilidad. Y si bien votó a favor, lo votó con muchas restricciones, diciendo que era muy peligroso, primero, una solución terriblemente intervencionista, es decir, ponerle un precio, atar al peso a un precio fijo. Y por otro lado, el problema era que si no se limitaba el gasto, la convertibilidad iba a volar por los aires. Es muy interesante porque el último presupuesto donde intervino Alzogaray, que fue a finales de 1998 respecto del presupuesto del año 99, termina con una frase que fue casi profética. Dijo, si no mejoran, si no cambian drásticamente esto, en 2 años va a explotar. Año 98 para 99. En 3 años explotó. De modo, votó en contra de muchas leyes regulatorias, algo que Alzogaray criticó muchísimo de la implementación de esa política de Menem, fue la creación de cajas para usar la plata de las privatizaciones. Obviamente era un gobierno peronista, no se le puede pedir demasiado. Entonces tenían sindicalistas, gobernadores, políticos, los que estaban vinculados con las empresas que se estaban privatizando, todos querían su tajada. Entonces todos querían crear fondos ad hoc para manejar el dinero de la venta de las empresas. Alzogaray decía, este dinero tiene que ir al Tesoro Nacional y después, el día que discutamos el presupuesto, se verá qué se hace con ese dinero. Entonces, obviamente, buena parte del dinero de las privatizaciones se terminó dilapidando porque en realidad terminó en cajas que se fueron a utilizar en cosas que nunca nadie supo cuáles fueron sus fines. Y eso de la implementación, Alzogaray lo tenía muy claro. Básicamente, para él, el problema más grave era un Estado hiper gigantesco que gastaba dinero que no tenía, que luego se endeudaba o emitía moneda o creaba impuestos nuevos para cubrir. Él se opuso a la mayor parte de los impuestos que se quisieron crear para pagar esa fiesta. Y lo hizo tanto respecto del gobierno radical como respecto del gobierno de Menem. Es decir, el discurso fue siempre el mismo, porque él veía que el problema era el mismo, y que hoy en día, si nos ponemos a pensar cuál es el problema de Argentina económico, podemos encontrar que es el mismo todavía, que parte de eso, de tener un gobierno que gasta lo que no tiene y luego sale a emitir moneda o a pedir créditos al exterior o al interior o a subir impuestos. Eso es lo que está pasando y lo que sigue pasando. Brevemente respecto de otros temas, porque siempre se pone el énfasis en las intervenciones económicas de Alzogaray. Me viene a la memoria aquel acto en la cancha de River, perdón en el exabrupto, donde 1985 50.000 personas nos juntamos espontáneamente bajo la lluvia. 75.000. Bueno, la cancha estaba llena y en el pasto había gente también. O sea que era cancha completa más el pasto. Y cuando empieza el acto, empiezan a hablar los oradores, deja de llover, la lluvia se convierte en una llovizna, en agua que flotaba en el aire, en una bruma, y en medio de esa bruma apareció Alzogaray y agarró el micrófono y le habló a 75.000 personas como si estuviera en el living de su casa charlando amenamente con un amigo. Es decir, era lo antipolítico, no se escuchaba un grito, una arenga o una palabra, al contrario, explicaba como si fuera un profesor, un maestro, cuáles eran los problemas del país y cuáles eran las soluciones. Y esta lógica la tenía en otros temas que no eran de economía,
Quisiera referirme brevemente, por ejemplo, al tema militar y golpe de Estado y todo lo demás. Alzogaray probablemente fue el único político que expresamente se opuso al golpe del 76, publicándolo en un diario, o sea, no es que se lo dijo un amigo, publicó una solicitada en un diario una semana antes del golpe, diciendo que esperaba que a los militares no se les ocurriera hacer un golpe y que la salida debía ser institucional. Isabel Perón tenía un pedido de juicio político firmado por varios diputados. Como siempre, los radicales estaban del lado del negociado, de no querer romper, digamos, los esquemas, y por lo tanto no dieron su consentimiento para que el juicio político siguiera adelante. Pero curiosamente, Alzogaray, luego de los 80, se lo empezó a criticar como si fuera un hombre del gobierno militar, un hombre del golpe o lo que fuere, y probablemente fue uno de los, no sé si hubo otros, pero tal vez fue el único político conocido que expresamente se opuso al golpe. Y todos los que luego salieron a rasgarse las vestiduras de cómo se mancilló la democracia, fueron todos embajadores o fueron todos intendentes de un montón de pueblos, de provincias. Américo Yoldi, socialista, luego rebautizado Norteamérico Yoldi, que fue embajador en Italia. Martínez Raimonda, embajador en Portugal. Leopoldo Bravo, bloquista de San Juan, en probablemente una de las embajadas más importantes, que fue la de la Unión Soviética, el mayor socio comercial del gobierno militar argentino. De modo que todos los políticos que luego le achacaron ser pro-militares, pro-golpe, qué sé yo, todos se acomodaron con el gobierno militar, y el único que siempre siguió diciendo lo contrario fue él. Eso por un lado. Por otro lado, la claridad que él tuvo para expresar temas que tal vez no eran los que él manejaba con mayor conocimiento, pero, por ejemplo, cuando se dicta la Ley de Defensa Nacional, prácticamente se le quita todo rol a las Fuerzas Armadas en Argentina. Las Fuerzas Armadas, al día de hoy, solo pueden examinar hipótesis de conflictos externos, jamás pueden tener ningún tipo de participación, estudio o elaboración de estrategias respecto de ningún conflicto que pudiera ser interno al país. Alzogaray les decía, miren, si vuelve el terrorismo, los vamos a salir a correr con los Boy Scouts. En todos los países serios del mundo, las Fuerzas Armadas hacen inteligencia para evitar no solo una guerra, porque si no era ponerse a hacer jueguitos para ver cómo le hacían la guerra a Paraguay o a Brasil, hipótesis inexistentes, pero había hipótesis. De hecho, después sufrimos 2 atentados terroristas en los 90 que obviamente las Fuerzas Armadas nunca tuvieron ninguna participación. Él decía, no se puede usar la política para discutir algo tan importante como es el rol, por ejemplo, de cada una de sus instituciones. Fue muy interesante su posición respecto de las leyes de punto final y obediencia debida. Alzogaray dijo, hubo una guerra, al principio hubo una guerra, el ejército, las Fuerzas Armadas combatieron en esa guerra con decretos, 2 decretos, uno firmado por Isabel Perón, circunscripto a la provincia de Tucumán, otro firmado por Ítalo Luder, en términos generales, hay que aniquilar la subversión, y en el año 76, cuando el golpe se produjo, la subversión estaba prácticamente aniquilada. O sea, en realidad, si hubo excesos, esos excesos tienen que ser juzgados, y los que cometieron los excesos tienen que ser condenados. No pueden ser indultados, no pueden ser
perdonados, como pretendían las leyes de punto final de audiencia de vida, por dos motivos. Porque se cometía un acto de injusticia respecto de culpables que debían ser condenados, y porque se cometía un acto de injusticia contra gente valerosa a la cual se la metía dentro de una misma bolsa con todos los demás y se le generaba sospechas. Esta posición fue muy, muy interesante. En otros temas, y con esto cierro, pero hay muchos temas, ustedes si ven el libro se van a encontrar con muchos temas interesantísimos. Hay un libro que hoy pueden comprar en Unión Editorial que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, que es muy famoso y que mucha gente lo compra y lo lee. Ese libro, que es de Edmund Butler, creo que sí, y en la época en que Alzogaray era diputado, era un libro que estaba en inglés, que acababa de salir, y él se lo llevaba a todo el mundo. Le dice, mira, acá tiene la explicación de por qué los controles no funcionan. Pero obviamente se lo daba a diputados que no sabían hablar en inglés. Entonces era lo mismo que nada. Se tomó el trabajo él de hacerlo traducir al castellano y le agregó un prólogo, y hoy tienen esa versión que la publicó Unión Editorial, donde se explica lo que él repetía en el Congreso. Mire, hace 4000 años que se está tratando de crear controles de precios, controles de salarios, siempre fallaron. No hubo una sola vez en la historia de la humanidad que los controles hayan funcionado bien, y por lo tanto tampoco van a funcionar bien ahora. Y tal vez para ponerle un fin a esta presentación, recordar aquella anécdota tan interesante de la discusión de la ley sindical en el Congreso. Ustedes recordarán probablemente. Obviamente el gobierno de Alfonsín hereda una cantidad de normas del gobierno militar, entonces los sindicatos estaban proscriptos, no había mecanismos de discusión de salarios, con una inflación enorme. Era el ministro de, no me acuerdo si el de Economía o el de Trabajo, el que fijaba los salarios, ni siquiera las paritarias existían, estaba todo suspendido. Y entonces Alfonsín recurre a la trampita de mandar un proyecto de ley tendiente a normalizar los sindicatos, pero que al mismo tiempo le metía un montón de normas que los regulaban más que liberarlos. Entonces lo que se pretendía era cortar con esta preeminencia peronista en el control de los sindicatos, y por lo tanto crear un sindicato único por cada rubro, por cada actividad, donde hubiera elecciones con varias agrupaciones. Y obviamente Alzogaray se niega con un discurso que luego fue publicado como solicitada en los diarios. A mí me entusiasmó. Yo la primera vez que voté en mi vida fue en esa elección del 83. Antes de eso, en la elección anterior no me daba la edad, con lo cual tenía mucho entusiasmo por eso, participaba en la universidad, participaba en la actividad política sin estar siquiera afiliado. Y la verdad que Alzogaray lo que dijo fue: una asociación sindical es una asociación, y como toda asociación debe ser libre, debe ser organizada por los trabajadores como ellos quieran. Tiene que haber tantos sindicatos como los trabajadores quieran tener, tienen que estar organizados de la manera en que los trabajadores quieran organizarlo. Y esto generó una explosión en las galerías de los peronistas, que empezaron a corear el nombre de Alzogaray con la música de la marcha peronista. Y él le dijo: esperen un momento, porque ahora viene la segunda parte, pero los sindicatos no tienen que tener privilegios, no tienen que tener prebendas, tiene que haber verdadera participación de los trabajadores pueden no estar afiliados a ningún sindicato, no puede haber cobros compulsivos de aportes sindicales, el trabajador que se quiera afiliar tiene que llevar su plata y pagar su cuota como en cualquier club, con lo cual las galerías se calmaron, pero ese fue un pequeño ejemplo de muchas intervenciones de Alzogaray basadas en el sentido común. Por eso cuando me dicen, pero defendía la economía social,
social de mercado, digo, no, defendía el sentido común, sabía cuáles eran los problemas, tenía su idea de cómo solucionarlos, sus famosas 3 carpetas que llevaba a todos lados, y cada vez que aparecía un nuevo presidente o un nuevo ministro de Economía, le llevaba sus 3 carpetas con todas sus soluciones. Y me parece que ojalá en el futuro haya diputados en el Congreso que se tomen ese trabajo de analizar los problemas con profundidad y con sentido común, que yo creo que finalmente el liberalismo es sentido común. Y por eso me parece tan importante que haya salido este libro en estos momentos. Muchas gracias.